Y continuando con el programa, vamos a iniciar una sesión en la que vamos a conversar sobre las propuestas y acciones necesarias para que se impulse el crecimiento de la economía a través de su principal motor, la inversión privada, que se pueda generar empleo formal y que se incremente la productividad en el Perú. Todo ello con el objetivo de fortalecer la competitividad del país y asegurar que hacia el 2026 el Perú mantenga finanzas públicas ordenadas, que podamos garantizar que se mantenga la estabilidad económica y que los peruanos podamos tener el lujo de mirar hacia el futuro con confianza. Vamos a iniciar entonces la sesión titulada Crecimiento Económico. Invitamos al escenario a Ian Vázquez, vicepresidente de Estudios Internacionales del Cato Institute, para conducir el panel, y estará acompañado por Denise Miralles, ministra de Economía y Finanzas, y por Luis Carranza, exministro de Economía y Finanzas y director de Alfa Asesoría Estratégica, a quienes invitamos al escenario. Adelante. Buenos días. Estamos viviendo en tiempos de grandes cambios geopolíticos, incertidumbre económica internacional, y en que por muchos años ha habido una tendencia antiliberal en buena parte del mundo, de derecha y de izquierda, en países ricos y en países pobres, en democracias y en no democracias. Ayer en Estados Unidos se eligió a un socialista a la alcaldía de la ciudad más importante del país. Y tenemos en Estados Unidos un presidente que desconfía en el mercado libre y que incrementa barreras comerciales, impone altas barreras al mundo. Parece mentira que a estas alturas se han olvidado lecciones básicas de la economía, pero para parafrasear a George Orwell, la reafirmación de lo obvio se ha convertido en el primer deber de la gente pensante. Los controles de precios no funcionan, el proteccionismo empobrece, las empresas estatales son ineficientes, a los contratos hay que respetarles. Hay poco que pueda hacer el Perú para influir el resto del mundo, pero sí puede controlar su propio destino. Desafortunadamente, el Perú no se salva de las influencias antiliberales, pues acá también hay quienes promueven ideas económicas fracasadas, pero las ideas importan. Y si hay un país que demuestra el poder de las ideas es el Perú, donde se ha puesto a prueba en diferentes etapas de su historia en décadas recientes el socialismo, el populismo y el liberalismo, con este último siendo el único que ha tenido éxito y que es más ha llevado al país a su mejor momento en la historia. La libertad económica ha jugado un papel clave en esa historia. En algún momento en la década pasada, sin embargo, el Perú se ha olvidado de la importancia de seguir apuntando hacia mayores grados de libertad económica para poder mantener el alto crecimiento que el Perú necesita. De hecho, en años recientes, según el índice de libertad económica que publica el Fraser Institute en Canadá, el Perú ha bajado del puesto 35 al puesto 51. Para que pueda tener mayor progreso, el Perú tiene que comprometerse otra vez con la libertad económica. Y es por eso que me da mucho gusto poder escuchar esta mañana a la ministra Miralles y al exministro Carranza al respecto, sobre todo cuando las ideas liberales y la
el concepto de la libertad económica se está reavivando primero en esta región, en Argentina, mañana muy posiblemente en Bolivia y probablemente en Chile otra vez. Así que con eso le paso la palabra a la ministra. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, gracias por la invitación y es un gusto estar aquí. Esa breve exposición que hemos preparado se titula Seguridad para invertir, seguridad para crecer. Ayer nuestro presidente comentaba ya sobre los fundamentos macroeconómicos sólidos que tiene el país que garantizan la previsibilidad y la confianza. En un entorno global incierto, estamos garantizando nuestra meta de crecimiento al cierre del año de 3.5%, superior al 2024. De la misma manera, la inflación se mantiene baja y estable, con 1.4% en octubre, acumulando el cumplimiento de rango meta por 19 meses seguidos. Por su parte, las reservas internacionales ascienden a casi 90.000 millones de dólares, lo que involucra el 96% del PBI. Estos resultados reflejan una política macroeconómica responsable y una gestión fiscal estable que se ha mantenido en los últimos 25 años en nuestro país. Mantenemos los niveles de riesgo país más bajos de la región, reflejo de la confianza y la estabilidad que he comentado. Además, se conservan otras fortalezas como el bajo déficit, la deuda pública controlada gracias a esta disciplina fiscal ya mencionada. Esto reduce el costo del financiamiento público y privado y nos permite canalizar recursos internacionales que vamos a enfocar y que estamos enfocando en infraestructura y productividad. Estas fortalezas nos permiten seguir avanzando con las metas fiscales ya planteadas y como también ya hemos anunciado, estamos previendo el cumplimiento de la regla fiscal este año de 2.2% del PBI y que nos lleva a pensar en el cumplimiento de la reducción y hacia el 2026 también el cumplimiento de la meta del 1.8%. Pero para eso necesitamos tomar algunas acciones concretas que hemos ido adelantando estos días también. El cumplimiento de las reglas fiscales generan confianza y son pilares de una misma política. Proteger a las familias y establecer reglas claras para la inversión. Apostamos por dinamizar la economía y el desarrollo de infraestructura con responsabilidad fiscal y un enfoque de resultados. La seguridad ciudadana requiere el compromiso conjunto del Estado y del sector privado. Solo con entornos productivos y seguros podemos sostener el crecimiento transformando la inversión en bienestar para la población. La confianza internacional nos está acompañando. Hemos recibido el respaldo de las clasificadoras más importantes. Tanto Fitch, Moody's como Standard & Poor's destacan la fortaleza fiscal y la credibilidad en la política económica sostenida del país. De hecho, Fitch recientemente ha ratificado la calificación crediticia del Perú con 3B estable, destacando el avance sostenido en la consolidación gracias al favorable desempeño de los ingresos fiscales, principalmente en este año, la deuda pública en niveles bajos y estables en comparación sobre todo con otras economías de la región y el compromiso del gobierno con el cumplimiento de las reglas fiscales. Ese respaldo refuerza la confianza de los inversionistas y sostiene crecimiento y empleo. Este gobierno de transición y reconciliación nacional tiene dos certezas: generar tranquilidad para las familias y reglas claras para invertir. Y una de las líneas de acción más importantes que hemos venido anunciando y que ya estamos emprendiendo es la eficiencia y la disciplina fiscal como el motor de la confianza económica. Estamos implementando un programa de eficiencia de gasto que nos va a permitir en lo que queda del año canalizar hasta 1.200 millones de soles para prioritariamente asignarlos al sector de seguridad ciudadana, pero también a otros sectores prioritarios.
que buscan garantizar servicios esenciales, demostrando responsabilidad y resultados. Esta tarea puntualmente se va a materializar esta semana. En el Consejo de Ministros de mañana tenemos prevista la aprobación de este decreto de urgencia que digamos, consolida este anuncio. Adicionalmente, respecto a los ingresos fiscales, como mencioné, han mostrado una clara recuperación. Gracias a las medidas de disciplina fiscal y a estrategias de la Administración Tributaria, se ha permitido consolidar y cumplir la proyección que tenemos de 173.000 millones de soles en la recaudación tributaria. Es un monto muy superior al registrado el año anterior y que nos permite además proyectar un crecimiento en la recaudación tributaria para el 2026 de 10.000 millones adicionales. Estamos emprendiendo en la Administración Tributaria una estrategia buscando que sea una entidad más flexible, más ágil, moderna y con tecnología, apostando por la facilitación tributaria como base de la principal, el principal lineamiento para la lucha contra la informalidad. Adicionalmente, estamos impulsando un shock desregulatorio. Este shock, que comenzó a inicios de año, ha tenido algunos avances, pero por indicación del presidente y también con el compromiso de todos los ministros que están, en sectores prioritarios involucrados con estas medidas, estamos reimpulsando este shock desregulatorio nacional que busca simplificar licencias, permisos y trámites, además de acelerar plazos e inversiones de infraestructuras estratégicas. Estamos avanzando en la eliminación de requisitos redundantes en sectores claves y digitalizando procedimientos para la mayor agilidad y transparencia. Estas acciones se complementan además con el Plan Nacional de Infraestructura 2025-2030 que está próximo a aprobarse, orientado a generar empleo, competitividad y bienestar regional. Respecto al presupuesto 2026, el Ejecutivo ha remitido ya al Congreso de la República un proyecto de presupuesto que justo en este mes tiene que debatirse y hacia el 30 de noviembre, antes de esa fecha, tiene que aprobarse. Este proyecto de presupuesto asciende a 257.000 millones de soles, que representa un crecimiento de 2.3% respecto al presupuesto del año 2024. Y el 77% de este presupuesto está orientado a financiar proyectos de continuidad, asegurando la culminación oportuna de estos. Asimismo, el 61% de este presupuesto se destina directamente a gobiernos regionales y locales, en proyectos seleccionados en el que hemos establecido ciertas reglas para que se garantice entrega de hitos, contrastables, para evitar que este presupuesto sea, usado a liberalidad por estas entidades. Es decir, es una descentralización del presupuesto, pero con metas. Las prioridades de este presupuesto 2026 son claras: seguridad ciudadana, salud, educación, protección social y conectividad, como pilares que sostienen el bienestar de las familias peruanas. En este gobierno hemos mencionado en varias oportunidades respecto a la necesidad de generar un entorno seguro como base no solo para la tranquilidad de las familias, sino para una garantía de la inversión privada. Estamos impulsando mecanismos de inversión que garanticen no solo el desarrollo de la infraestructura, sino su culminación y sobre todo su operación y mantenimiento. Las decisiones de cómo se realizan los grandes proyectos en el Perú no pueden poner en riesgo el costo fiscal de los siguientes años. De la misma manera, las normas que se aprueban en el presupuesto tienen que garantizar que están orientadas a generar mayor desarrollo económico. Antes de culminar mi presentación con esta frase que pueden ver, que es un poco la visión que tenemos en este corto tiempo, en este gobierno de transición, que lo que busca es generar
volver a, digamos, organizar varios temas relacionados a la generación de productividad, a reducir el impacto de ciertas medidas que afecten nuestra sostenibilidad fiscal. Quería comentarles algo. Hace 2 años yo tuve el honor también de estar en esta plenaria. En esa oportunidad les contaba que teníamos todo un movimiento, tanto con entidades públicas, con empresas privadas, para trabajar, digamos, el combate no solo contra la anemia, sino trabajar estrategias para reducir la desnutrición de la infancia. Y anunciábamos y teníamos mucha voluntad. 2 años después, sé que ha sido mucho tiempo para nuestros niños también, pero me siento muy contenta de, a pesar de todo lo que hemos pasado, tener que bregar con muchas entidades, aprobar lineamientos, definir ciertos conceptos que no permitían que se invierta más masivamente en estos 2 sectores tan sensibles. Puedo anunciar que junto con el Ministerio de Salud y con la colaboración de 8 gobiernos regionales, antes que acabe el año, estos gobiernos regionales van a priorizar proyectos para, mediante obras por impuestos, ejecutar actividades, no solo también IOARs y proyectos de inversión para combatir anemia y desnutrición infantil. Sé que ha costado demasiado y nos comprometemos desde este espacio del Ministerio de Economía y Finanzas para que esas decisiones de país que no pueden esperar deban fluir más rápidamente. Y seguro que antes de que acabe el año los debemos estar convocando para que podamos financiar algunas de esas intervenciones en esas 8 regiones claves que además han sido escogidas por sus indicadores prioritarios que están postergando el crecimiento el crecimiento sano de nuestra niñez. Entonces, eso les quería comentar y bueno, me despido comentándoles que nuestra gestión será corta, pero necesita que sumemos esfuerzos. Yo agradezco mucho la disposición y no solo con buenas intenciones, sino con muchas propuestas muy evaluadas y concretas que he recibido no solo de empresas privadas, de exministros, también de todos los líderes nacionales, porque creo que estamos reconociendo que estamos en un punto de quiebre. Nuestro país nos necesita unidos para generar las condiciones claras y de estabilidad para que el próximo gobierno, elegido por la voluntad popular, pueda tener esos 5 años y gestionar y llevarnos a dar ese salto que necesitamos para que nuestra población pueda tener una mejor calidad de vida. Este gobierno se compromete en entregar cuentas claras y una línea de acción en ese sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Carranza. Muy buenos días. Yo no sé quiénes de ustedes estuvieron en el CADE 2010, no sé si se acuerdan. No lo veo a Julio Luque, que fue el presidente de ese CADE. Fue un CADE extraordinario. Fue un CADE totalmente inusual, porque no habían presentaciones. Hubo trabajo de equipos. Nos sentamos en mesas, funcionarios públicos, empresarios, técnicos independientes, profesores universitarios, y empezamos a discutir qué necesitaba el país para crecer. Ese quinquenio, del 2006 al 2010, fue un quinquenio extraordinario. El Perú creció 7%, casi el doble del crecimiento promedio de América Latina. El mundo salía de la gran crisis financiera global a media caña. Nosotros habíamos salido con un rebote impresionante. Europa entraba a todo ese proceso de deuda soberana complicado que lo llevó la mitad de la siguiente década a situaciones muy complejas. Ese gran optimismo, esa gran ilusión para una persona extranjera fue algo rarísimo y me lo comentó terminando ese CADE. Con las propuestas que ustedes hicieron, liderados por Julio,
preparamos 100 proyectos legislativos que se entregó al siguiente gobierno, al gobierno del señor Humala, y desgraciadamente lo encarpetaron. ¿Qué hubiese pasado si las propuestas que ustedes hicieron, empresarios, funcionarios públicos, técnicos, se hubiesen implementado y hubiésemos seguido creciendo a ese 7% como promedio anual? Hoy día tendríamos el PBI per cápita de Chile. Eso significa que 8 millones de peruanos no estarían en situación de pobreza. La pregunta ahora es, ¿cómo construimos ese edificio de la prosperidad? ¿Cómo llegamos a ese anhelo de eliminar la pobreza? Voy a hablar de los 3 pisos, empezando por la base, por el suelo. El primer piso es la fortaleza macro, eso nos da estabilidad. Sin esa estabilidad el edificio se cae. Nos pasó en los 80s. El segundo piso es el de la eficiencia de los mercados. Eso es lo que nos va a permitir, ¿no?, generar economías de escala, innovación. Eso nos va a empujar el crecimiento del tercer piso. El tercer piso es lo que nos lleva a la prosperidad. Ahí están nuestros sectores. El primer piso es cemento, y eso es Estado, y es sólido. Se nos está resquebrajando. Hay que hacer un par de cambios pequeños. El segundo piso es lo que se nos está viniendo abajo, y es donde hay que trabajar. Esos son fierros que hay que poner, y eso también es Estado en colaboración con el sector privado. Y el tercer piso son los ladrillos, que son nuestras empresas, y son los que nos van a llevar a la prosperidad. Empecemos con el suelo rápidamente por los tiempos. Hace 20 años nuestra posición geográfica era totalmente irrelevante. Los flujos comerciales de Sudamérica eran básicamente hacia Estados Unidos y Europa. Hoy la situación ha cambiado totalmente. China es el primer socio comercial de Sudamérica. Las clases medias en Asia, China, India, Indonesia y otros países incorporan 100 millones de personas por año. Eso determina patrones de consumo que va a determinar los flujos de comercio. Y Perú puede convertirse en el hub logístico de esta relación comercial de Asia con Sudamérica. Tenemos que tener esa visión a 15 años, tenemos que trabajarla bien y va a ser un motor importante si lo hacemos muy bien. El otro tema de nuestra base, nuestro suelo, son nuestros recursos naturales, que todos los conocemos muy bien y no me voy a detener. Lo que sí quiero decir es que nuestros Andes y nuestra selva, que nos dan esa riqueza, también nos dan grandes desafíos que tenemos que resolverlos con una sola palabra: infraestructura. Veamos el primer piso. Hemos logrado convergencia inflacionaria antes que Estados Unidos, ya no menciono países latinoamericanos. Tenemos una enorme fortaleza cambiaria. Reservas respecto a PBI los más altos de los grandes países de América Latina. En términos de estabilidad cambiaria, en los últimos 20 años ni lo hemos sentido. En promedio en América Latina está en 100%. Al otro lado tenemos a Bolivia, pero con el programa de ajuste probablemente esté por 100% de un momento a otro. La parte fiscal sigue siendo muy sólida, 32% de deuda sobre producto, de los más bajos de la región. Tenemos grado de inversión BBB-, deberíamos ser BBB+, por lo menos. Pero el incumplimiento de reglas fiscales los últimos años nos ha perjudicado, la inestabilidad política nos ha afectado, pero seguimos siendo muy sólidos. Desgraciadamente hemos tenido un aumento excesivo del gasto corriente. Aquí les pongo el gasto en remuneraciones, planilla pública. Ya ni les hablo de órdenes de servicio, ¿no?, que es planilla pública escondida en buena cuenta. Hemos crecido 5.5 veces en 20 años. Estamos creciendo por encima del crecimiento del PBI nominal. No es sostenible. Nuestro primer piso hay que reforzarlo, hay que controlar este crecimiento del gasto. No grandes reformas, no despedir gente, controlar. Muy fácil de hacer.
Tenemos que poner la regla fiscal que teníamos antes, que limitaba el crecimiento del gasto corriente. Punto. Aquí empiezan los problemas, nuestro segundo piso. Este gráfico se los presenté en el CADE pasado, ¿no? Tenemos al 2024 el ranking Business Ready del Banco Mundial, solo para 50 economías, donde estamos a mitad de tabla. Esas 50 economías las incorporo en el ranking anterior, Doing Business, ¿no? Y vemos cómo estábamos. Fíjense, en el año 2012 estábamos en el primer quintil, puesto 9. Colombia estaba puesto 12. Actualmente estamos a mitad de tabla. Colombia sigue en el puesto 12. Nos hemos deteriorado significativamente. Tema esencial, infraestructura. Siempre cito este artículo de Richard Webb, que nos muestra cómo la infraestructura en las zonas rurales de nuestro país permitió bajar el tiempo de conexión de un agricultor a su mercado más cercano a la mitad. Y esto generó algo que no había pasado en 100 años antes, que el ingreso real de nuestros pobladores de zonas rurales creciera en un 80%. Ahí está la reducción de pobreza. Por eso pasamos de 55.6 a 27.8 en 5 años. Ahí está la reducción de pobreza. Hoy día tenemos 44.000 millones de soles en obras paralizadas, 50 hospitales paralizados. El tema de criminalidad. Desde el 2022 viene creciendo de manera desbocada. Cálculos que hemos hecho nos dice que el precio real de las viviendas ha caído en un 10% en los distritos más complicados. Rápidamente voy a comentarles varios indicadores que relacionan la eficiencia de estos indicadores con el crecimiento de largo plazo, el producto por habitante. En este caso tenemos desempeño del sector público, estamos al fondo de la tabla. Institucionalidad. ¿Qué necesitamos para desempeño público? Procesos y meritocracia, que lo hemos perdido. ¿Qué necesitamos para institucionalidad? Procesos, meritocracia e institucionalidad, directores independientes. Si hubiésemos tenido directores independientes en Petroperú, como los tenemos en el Banco Central, nos hubiésemos ahorrado 20.000 millones de soles. Derechos de propiedad, la seguridad jurídica es fundamental, la estamos perdiendo. En el CIADI tenemos más de 6.000 millones de dólares en controversias. Al 2017 solo habíamos perdido 37 millones. Al 2024 hemos perdido más de 500 millones. Y como les digo, tenemos 6.000 millones en el CIADI en disputa. Este edificio, mejor dicho, este piso es fundamental. Hay que poner los fierros. ¿Y dónde tenemos que poner esos fierros para que este tercer piso explote? Voy a referirme a 2 sectores. Son 2 sectores que no dependen del mercado interno, tienen impacto en el mercado global y además tienen un efecto disruptivo en toda nuestra economía. Primero es minería. 64.000 millones de dólares en proyectos mineros que tendremos que desarrollar los próximos 15, 20 años. No podemos perder 12 años como perdimos con Quellaveco, no podemos perder más de 15 años como nos ha ocurrido con Tía María o proyectos que nunca salieron. Y esto no es importante porque nos genera recursos fiscales para financiar infraestructura. Eso es relevante, pero lo más importante es el impacto en el clúster de proveedores mineros. Actualmente 4% de nuestro PBI depende de los proveedores mineros. Hace algunos años era 3%, pero esto puede crecer mucho más. En Chile es 7%, en Australia es 10%. 2/3 de nuestras empresas de proveedores mineros han aparecido recientemente. Y lo importante es desarrollar esta masa crítica para explotar a los proveedores mineros. Cada empleo en minería te genera 15 empleos en los proveedores mineros. Y podríamos llegar en 20 años a 8% de nuestro PBI, con altos ingresos, con empresas con conocimiento,
con empleo calificado. Esto es lo que nos va a llevar al primer mundo si logramos aumentar la productividad entre lo que tiene Chile y Australia. Pero no los elimina la pobreza. La pobreza la eliminamos con la agroexportación. Este gráfico es extraordinario. Pasamos de casi nada a más de 11.000 millones de dólares. Y esto refleja el trabajo coordinado del sector público y sector privado. En términos relativos hemos tenido un crecimiento de 20 veces. México nos sigue con un crecimiento solo de 6 veces. América Latina en promedio está en 5 veces de incremento. Nosotros 20 veces. Y lo hemos logrado solo con 250.000 hectáreas. Tenemos proyectos para sacar en los próximos 15 años para multiplicar por 3, llegar a más de 750.000 hectáreas. ¿Qué significa esto? Empleo. Empleo de zonas altoandinas y zonas periurbanas. Podríamos crear más de 6 millones de empleos. Eliminamos pobreza en 15 años. Y esta masa salarial se va a trasladar al resto de sectores de nuestra economía. Majes-Iguas 2 en Arequipa, 264.000 empleos que hubiesen generado por año actualmente 9.000 millones de soles en masa salarial para comprar bienes y servicios a la sociedad arequipeña. Majes-Iguas no es un tema del gobierno regional y del concesionario. Majes-Iguas es un tema de toda la sociedad arequipeña, como estos proyectos es tema de todos los peruanos. Y con esto eliminamos la pobreza. No voy a entrar al hub logístico. En 15 años deberíamos tener listo esto para el despegue, pero hay que tener la visión. Visión necesaria para construir este edificio. En el CADE del 2040 no debemos estar preocupados si es que vienen o no los candidatos. En el CADE del 2040 tenemos que estar celebrando que eliminamos la pobreza y que estamos en el primer mundo. En el CADE 2040 tenemos que llegar a la promesa de la vida peruana de Jorge Basadre. Pero para llegar a eso tenemos que estar juntos. No podemos estar congelados. No podemos dejar que los incendiados y los podridos se roben el país de nuestros hijos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora tenemos tiempo para hacer un par de preguntas y yo voy a hacer dos. Primero para la señora ministra y voy a hacer la pregunta para el señor Carranza inmediatamente después para que puedan contestar. Usted, señora ministra, ha hablado de un shock desregulatorio, que es una idea que me parece fantástico, que hace mucha falta en el Perú. Sin embargo, sí, creo que probablemente no se siente ese shock desregulatorio en el Perú y comparado a, digamos, el esfuerzo desregulatorio que se está dando en la Argentina de Milei, donde han hecho más de 1.000 desregulaciones, donde si uno les pregunta al ciudadano qué se ha hecho, pueden mostrar qué se ha hecho. El tan solo levantar los controles de precio del alquiler ha producido un incremento de oferta de los apartamentos en Buenos Aires, lo ha triplicado y los precios han bajado 30%. Entonces la pregunta es, ¿cuáles han sido las desregulaciones importantes bajo este programa o cuáles van a ser y cuáles van a ser sus efectos, los que pueden esperar los peruanos? Y para el señor Carranza, usted ha sido ministro cuando el Perú obtuvo su grado de inversión, lo cual era muy importante, y cuando el país creció al 7% o más por varios años. Yo creo que tenemos que ser ambiciosos y tener una visión ambiciosa en el Perú y querer crecer nuevamente al 7%, creo que es posible. La pregunta es, ¿qué medidas tendría que tomar el Perú para volver a crecer al 7%, cosa que resolvería grandes problemas en el Perú? Sí. Bueno, gracias.
Como comentaba al inicio de este año, hacia abril, se emprendió este shock desregulatorio. A la fecha son 660 medidas las identificadas en mesas de trabajo, no solo con sector público, sector privado, sino también algunos otros actores de la sociedad. Y a la fecha se han culminado 451 de estas, se han atendido y digamos, se han procesado los cambios, y lo que representa un 68% de avance. Pero creo que la diferencia, en todo caso, de lo que estamos reforzando ahora, es que tenemos que recuperar la capacidad del país para generar desarrollo. Y esa no puede ser una decisión sola del Ministerio de Economía. De hecho, eso es lo que hemos conversado tanto con el Premier como con el equipo de sectores que son claves para la generación de estas medidas, de todo ese ecosistema que nos impide ser más eficientes, ¿no? Incluso estamos a puertas, la próxima semana tenemos el Consejo de Estado Regional, donde normalmente los ministros se reúnen con los gobernadores regionales, tenemos previstas también algunas actividades con municipios y también queremos sumarlos a esto que menciono, a que el Estado vuelva a recuperar esa capacidad de generar desarrollo efectivo, a generar reglas claras, a generar las condiciones atractivas, hacerse atractivos para que la empresa privada, que es la que genera empleo, que es la que genera productividad, competitividad, pues se sienta, digamos, animada a venir a un territorio y desarrollar todas estas actividades. Consideramos que reducir trámites, porque hay esa visión también de parte del sector público, este sector público enorme que hemos acumulado en todos estos años, hay esta visión de que cuando simplificas trámites, reduces ese poder, esa capacidad del Estado. Creo que un trabajo que estamos iniciando y que espero que, cuando digo iniciando, no es que recién están iniciando y va a tener, digamos, un largo camino. Estamos claros que nuestras acciones tienen que ser concretas y rápidas. Y lo que queremos es que se entienda desde el sector público que necesitamos ser más ágiles, más confiables y más modernos. Nosotros trabajamos para los ciudadanos, no para tener un sistema anquilosado de normas que no todos conocen y nadie puede aplicar finalmente, ¿no? Y bajo esa lógica es que estamos, primero las medidas que se están avanzando, estas 660 que comento, se están, digamos, agilizando el proceso de revisión de las que quedan pendientes, pero además estamos pidiendo a los sectores que algunas de ellas que han sido evaluadas con este concepto anterior de que es ceder el poder, digamos, del Estado, sean reevaluadas con el objetivo, pues, de reducir sobrecostos y facilitar la inversión privada, ¿no? Consideramos que tenemos que fortalecer la confianza en las instituciones. No es posible que el nivel de confianza del ciudadano en el Estado haya ido decreciendo a lo largo de los años y los funcionarios que estamos ahí no hagamos nada concreto por cambiar eso, o sea, lo hayamos normalizado, ¿no? En el último año he visto muchas encuestas de aprobación de no solo ministros, sino de ciertas entidades y siento que, no sé, a mí me afectaría mucho que la entidad donde trabajo tenga ese poco nivel de comprensión y de respaldo, ¿no? Y en esa línea puntualmente en el Ministerio estamos primero recibiendo absolutamente todos los alcaldes, a gremios, estamos recibiendo también a sindicatos, para escuchar un poco el punto de vista, también para generar conocimiento de cómo funciona el Ministerio de Economía y Finanzas, y eso estamos trasladando a los funcionarios. Nosotros nos debemos al Perú, nos debemos a sus pobladores y tenemos que buscar el diseño de las políticas públicas no desde el escritorio, sino a partir de la realidad. Y eso es algo que estamos impulsando puntualmente en el Ministerio, ¿no? Y en sectores estratégicos como minería, hidrocarburos, también obviamente en otros sectores involucrados como cultura o ambiente. Ese proceso esperamos que pueda permitir destrabar grandes proyectos de inversión, no solo proyectos de inversión mineros, sino proyectos de inversión que generen mayor empleo como la agroexportación, proyectos de infraestructura que son necesarios, pero proyectos estratégicos que además
cambien esta visión. Muchas veces se ha hablado de priorizar el recurso para financiar proyectos que cierren brechas, de acuerdo, eso es algo que se tiene que hacer porque la brecha social en nuestro país es alta, pero debemos apostar también por proyectos de infraestructura que generen desarrollo, que nos hagan más competitivos, ¿no? Creo que es un punto importante y el tiempo que nos estamos poniendo metas en el tiempo que tenemos y dejar también estos lineamientos para la siguiente gestión. Muchas gracias. Gracias. Señor Carranza. Sí, gracias. A ver, creo que hay un montón de temas, pero los resumiría en 5. 1, cambio en la regla fiscal, controlando el crecimiento del gasto corriente. Eso es fundamental, eso se hizo y funcionó muy bien, porque la inversión pública pudo pasar de 3% a 6% del PBI en un periodo muy corto de tiempo. Segundo lugar, tema de infraestructura. Necesitamos el financiamiento, pero fundamentalmente la ejecución de las obras. Y ahí tenemos un serio problema, hay que verlo de manera integral. Tenemos gente, pero hay que cambiar los procesos. Tercer punto, todos los temas de regulación y eficiencia operativa, que el ranking Business Ready del Banco Mundial lo diagrama muy bien. Ese debería ser el 50% de los planes de gobierno de nuestros candidatos. Y apuntar a simplificar eso y pasar al primer quintil y no estar a mitad de tabla, ¿no? En la parte de eficiencia operativa es lo más dramático. De los 6 tópicos, en 6 de ellos estamos en el último quintil, ¿no? Luego, educación y salud. El sueldo de los maestros y los médicos es un objetivo intermedio para lograr buena educación y buena salud. En Loreto hace un mes han muerto 34 niños de tosferina por no estar vacunados. Eso no nos puede pasar. Y finalmente nuestros grandes proyectos en agroexportación y en minería. Eso es nuestro tercer piso que nos llevará a la prosperidad. Bueno, muchas gracias. Me temo que ya no tenemos tiempo. Bueno, parece que hay un par de minutos más, así que, ¿por qué no? Hablemos un poquito de la ineficiencia del Estado, de la ineficiencia del gasto, ¿no? Hay, si no me equivoco, casi 20.000 millones de soles que no se gastaron en el último presupuesto y a la misma vez algunas cosas que le corresponden al Estado, como el suministro del agua, que son monopolios de Estado, han dejado todavía a más de 3 millones de peruanos sin agua. ¿Cuál es la propuesta más específica para mejorar la eficiencia del Estado, sobre todo en el gasto? De mi parte, podría comentar que es importante que instrumentos como el Plan Nacional de Infraestructura tengan una relevancia en las decisiones de las autoridades que son ejecutoras del gasto. Estamos, como mencionaba, a puertas de aprobar este plan, que además tiene un enfoque territorial, que identifica no solo, digamos, los proyectos ancla, sino que además busca explotar las potencialidades por estos grupos de macrorregiones que han sido identificadas. Y creo que ese debería ser un derrotero para las nuevas autoridades que vengan, porque no solo estamos cambiando en el próximo año de presidentes, sino también estamos cambiando de gobernadores, vamos a cambiar de alcaldes. Entonces, tenemos que hacer un trabajo para generar poner en visibilidad y darle poder a ese tipo de instrumentos que tengan un sentido de responsabilidad en la priorización de los recursos, ¿no? Algo muy importante también que queremos promover es algo así como el Acuerdo Nacional Económico. No lo escuchaba hace un rato de los jóvenes. Es importante o sea, todos creo que estamos de acuerdo con cuál es la gran receta para generar desarrollo. Lo que tenemos que hacer es que todos los actores que tienen un nivel de decisión, un nivel de responsabilidad, tomen no sé si decir obligarlos, pero tomen eso como una consigna, ¿no? Y lo decía el ministro, que no podemos dejar que nos roben el país. Juntos tenemos que construir ese país que necesitamos y tiene que ser a partir de esa línea base con la que todos estamos de acuerdo, que pueden haber distintas orientaciones económicas, pero creo que el Acuerdo Nacional Económico es algo que debe ser respaldado por todas las fuerzas políticas, ¿no? Gracias. Una sola frase.
decisión política. 2009, regreso al ministerio, la licitación de la línea 1 del tren se había caído y se retomó esto. Se empezó a trabajar una y otra vez con el municipio, el Ministerio de Transporte, y en 2 años, un poco más de 2 años, el tramo 1 ya estaba funcionando. Eso moviliza 600.000 viajes día. A las personas les ahorra entre 2 horas y media y 3 horas de subida al día. La línea 2 se concesionó el 2014, se espera que esté lista el 2028, se espera, ¿no? Siempre hay problemas. Tú lo que necesitas es decisión política para resolverlos. Gracias. Bueno, ahora sí, me temo que no nos queda mucho más tiempo. He usado mi corbata de Adam Smith para este panel, porque creo que el hilo conductor de lo que hemos estado hablando es la importancia de la libertad económica. Y cuando hay mayores grados de libertad económica, no solamente hay más prosperidad, sino que el Estado puede empezar a enfocarse en lo que sí le corresponde, como puede ser la infraestructura o la seguridad, por ejemplo. Por eso me ha gustado en términos generales lo que he escuchado acá. Les agradezco a todos ustedes por acompañarnos y especialmente a la ministra y el exministro. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos a la señora ministra Denise Miralles, a Luis Carranza y a Ian Vázquez por este interesante panel y los invitamos a la foto protocolar. Por favor, Gracias. muchísimas gracias.